cegadora y aplastante, llenaba todo el espacio a su alrededor. Mia intentó moverse, pero su cuerpo respondió con un dolor sordo y punzante en cada célula. Se sentía como una muñeca, incapaz de controlar ni un solo movimiento. ¿Dónde está? ¿Qué sucedió? Los recuerdos aparecían en fragmentos, como fotogramas de una vieja película. La luz brillante de los faros, el chirrido de los frenos, un impacto ensordecedor. Una operación. Alguien hablaba de un caso complicado y después, oscuridad. Una larga y densa oscuridad sin sonidos, sin olores, sin sensaciones. Ahora, sin embargo, la luz blanca le presionaba los ojos, obligándola a entrecerrarlos con dolor. Sentía debilidad, mareo, una desagradable sequedad en la boca. Con esfuerzo, entreabrió los párpados y miró a su alrededor. Un techo alto, salpicado de luces redondas, sueros colgando de soportes metálicos conectados a sus brazos y monitores parpadeando con gráficos y números incomprensibles. ¿Una sala de reanimación? Pero entonces, ¿dónde estaban los médicos o las enfermeras? Su corazón comenzó a latir más rápido, inundando su sangre con adrenalina. Pero la alegría de haber despertado duró poco. Una pregunta persistente invadió su mente: ¿por qué estaba allí? ¿Qué ocurrió después del accidente? ¿Quién la había salvado? ¿Y dónde estaba Reg? El silencio de la sala solo se veía interrumpido por el constante pitido de los aparatos y el zumbido amortiguado de la ventilación. Mia intentó tragar saliva, pero su garganta estaba demasiado seca. Se sentía impotente y sola. Una ola de miedo helado la envolvió. Temía moverse, temía llamar la atención, no sabía qué esperar. De repente, algo cambió en la habitación. Sintió una leve corriente de aire, como si alguien se hubiera deslizado silenciosamente dentro. Contuvo la respiración, tratando de captar nuevos sonidos. Un leve susurro, un suspiro casi imperceptible. ¿Quién era? Entreabrió los ojos, dejando solo pequeñas rendijas entre sus párpados. Poco a poco, su visión fue aclarándose y logró distinguir la silueta de una amplia cama médica frente a ella. Algo se movió en la sombra detrás de ella, y entonces, alguien irrumpió en la habitación. Una pequeña figura corrió hacia su cama y, pegándose a la pared, se escondió detrás de ella. El corazón de Mia comenzó a latir con más fuerza. ¿Quién es? ¿Un niño? ¿Pero qué hace aquí? Y entonces, escuchó un susurro infantil. SHHH. No tenga miedo, estoy aquí, murmuró una vocecita muy cerca. Mia se tensó. ¿Qué está pasando? De repente, sintió que alguien tiraba de la sábana a la altura de sus pies. Una pequeña mano se aferró con fuerza a la tela. Instintivamente, Mia se puso rígida, tratando de no delatar su presencia. Mientras intentaba comprender lo que estaba ocurriendo, la puerta crujió y un hombre entró en la habitación. Alto, de cabello oscuro y vestido con un elegante traje. Mia reconoció al instante el aroma familiar de su colonia. Era Reg, su esposo. Su corazón comenzó a latir frenéticamente, como si quisiera escapar de su pecho. Contuvo la respiración y cerró los ojos con fuerza. ¿Qué pasa, preciosa? ¿Sigues dormida? La voz de Reg era fría y burlona. Mia se estremeció. Nunca lo había escuchado así. Su marido se acercó más, y ella sintió su aliento cerca de su rostro. En vez de un divorcio, ahora heredaré, continuó Reg. ¿Quién lo hubiera imaginado? Llevas aquí mucho tiempo, los médicos dicen que casi no hay esperanza.
Mia sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Sabes, Mia? Estoy tan cansado de esperar, tan cansado de fingir tristeza. No tienes idea de lo agotador que es visitarte todos los días, decir palabras de consuelo a los médicos, actuar como el esposo desconsolado. ¿Y sabes por qué lo hago? Para que, en vez de un divorcio, simplemente herede todo. Conveniente, ¿no crees? Mia se quedó paralizada. ¿Divorcio? ¿Herencia? ¿Eso significaba que Rick había estado esperando su muerte todo este tiempo? Los recuerdos pasaron fugazmente por su mente, las discusiones recientes, su frialdad, las constantes excusas por llegar tarde a casa. Todo encajaba. Rick la había estado engañando y, claramente, quería deshacerse de ella. ¿De verdad pensaste que no me enteraría de tus trucos con los negocios? Rick se rió con desprecio. Creíste que podrías superarme, qué ingenua. Ahora todo será mío. Todo lo que intentaste ocultar me pertenecerá sin complicaciones ni juicios. Mia sintió como las lágrimas amenazaban con brotar, pero se contuvo. No podía demostrar que lo estaba escuchando. Rex se quedó unos segundos más junto a su cama, como si disfrutara de su impotencia. Luego, exhaló con alivio y se dirigió hacia la puerta. Adiós. Espero que todo termine rápido para ti, soltó por encima del hombro antes de salir de la habitación. Mia permaneció inmóvil, como si se hubiera convertido en piedra. Las palabras de su esposo resonaban en su cabeza, desgarrándole el alma. Traición, mentiras, odio. Estaba atrapada en su propio cuerpo, que se negaba a obedecerle. Pasaron varios minutos antes de que lograra obligarse a abrir los ojos de nuevo. Lágrimas rodaban por sus mejillas, pero ya no las contuvo. Lloró de dolor, de impotencia, del abrumador reconocimiento de que su vida se había convertido en una pesadilla. De repente, sintió un ligero roce en su mano. Mia se sobresaltó. Frente a ella estaba un niño de unos 8 años, delgado, con grandes ojos asustados. La miraba con preocupación y compasión. ¿Está llorando?, susurró él. Mia parpadeó, incapaz de responder. No llore, todo estará bien. El niño intentó secar sus lágrimas con su pequeña mano. Mia lo miró con gratitud. ¿Quién era ese niño? ¿Qué hacía allí? ¿Quién eres?, logró murmurar con dificultad, sus labios secos y agrietados. Soy Chuck, el hijo del tío Patrick, el enfermero. Vengo aquí a menudo, lo ayudo, aunque trato de no estorbar, respondió el niño, algo más tranquilo. Chuck, repitió Mia. ¿Y qué hacías junto a mi cama? El niño se sonrojó y bajó la mirada con timidez. Yo escuché que gemía y pensé que le dolía algo. Luego oí a su esposo decir cosas horribles, así que me escondí detrás de la cama para que no me viera. Mia sonrió. Gracias. De repente, un enfermero con uniforme azul asomó la cabeza por la puerta. Chuck, ¿qué haces aquí? Te dije que me esperaras en el pasillo, gruñó al ver al niño junto a la cama de la paciente. El chico se estremeció asustado y miró a Mia. Tío Patrick. La tía se despertó. Exclamó con emoción. El enfermero se quedó paralizado, mirando a Mia con incredulidad. ¿Qué? ¿Despertó? No puede ser. Se acercó y la observó detenidamente. Mia sostuvo su mirada con firmeza. Sabía que en ese momento se estaba decidiendo su destino. Hola, saludó con voz débil. Patrick dio un paso atrás,
su rostro empalideció como la tiza. Dios mío. Es cierto, ha despertado. Voy a llamar al médico. Salió apresurado de la habitación, dejando a Chuck solo con Mia. El niño la miraba con admiración. Sabía que despertaría. Yo creo en los milagros, exclamó, aplaudiendo con entusiasmo. Mia le dedicó una sonrisa cansada. Chuck, escúchame con atención, por favor, susurró. Necesito tu ayuda, pero esto debe quedar entre nosotros. Nadie fuera del hospital debe saber que he despertado. Al menos por ahora. El niño frunció el ceño. ¿Pero por qué? Todos estarán felices. Mia suspiró con tristeza. Lamentablemente, no todos. Tú mismo escuchaste lo que dijo mi esposo. Quiere que muera. Si se entera de que desperté, podría hacer algo terrible. Necesito tiempo para entender lo que está pasando y cómo actuar. A los médicos los avisaré yo misma. Chuck la escuchaba con atención, con el ceño fruncido. Entiendo. No le diré a nadie. Será nuestro secreto. Gracias. Eres mi único amigo. Mia sintió como las lágrimas volvían a llenarle los ojos. No llore, la ayudaré. Le traeré agua, le leeré libros. El niño apretó su mano con su pequeña palma. Mia lo miró con gratitud. En ese niño vio un rayo de esperanza, la prueba de que aún podía sobrevivir y vengarse de la traición. Unos minutos después, un médico entró en la habitación. Mia cerró los ojos rápidamente, fingiendo estar dormida. Sintió su mirada analítica mientras revisaba los monitores. El doctor suspiró pesadamente. Mia se tensó, esperando sus palabras. ¿Cómo se siente, Mia? Me llamo Leon y soy su médico tratante. Abrió los ojos lentamente, sabiendo que ya no tenía sentido fingir confusión. ¿Qué me pasó? Leon exhaló con alivio. Está en el hospital. Fue operada y ha estado en coma. Mia fingió esforzarse por recordar. ¿Coma? ¿Cuánto tiempo? Un poco menos de un mes. Cerró los ojos, agotada. Un mes. Increíble. No recuerdo nada. El médico asintió con comprensión. Es normal, suele pasar. Necesitará tiempo para recuperarse. Doctor, susurró Mia. Quisiera pedirle un favor. Leon alzó una ceja con curiosidad. No le diga a nadie que he despertado. El doctor la miró sorprendido. ¿Por qué? Su familia está muy preocupada, especialmente su esposo. Llama 5 veces al día. Lo sé, suspiró ella, pero hay razones. Se las explicaré más adelante, pero ahora es muy importante. Por favor, créame. Y si es posible, limite las visitas de mi esposo. Invente algo para que Rec no pueda venir a verme por un tiempo. Leon dudó. No entendía lo que ocurría, pero en los ojos de Mia vio una súplica tan desesperada que no pudo negarse. Tras un breve silencio, respondió. De acuerdo, lo mantendré en secreto, pero solo por un tiempo. Y necesito saber la razón. Gracias, susurró Mia. Se lo agradeceré siempre y prometo explicarlo en cuanto pueda. Le espera una larga rehabilitación, continuó el doctor. Le asignaremos un enfermero y una enfermera para ayudarla en este proceso. ¿Quiénes son? Preguntó ella. Patrick es un chico muy bueno y responsable. Y Jules es nueva,
pero trabaja con dedicación y está dispuesta a ayudar en cualquier momento. Mia asintió. Gracias. Creo que necesito descansar un poco. Por supuesto, Mia. Pasaré a verla más tarde. Leon salió de la habitación, dejándola sumida en sus pensamientos. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero no tenía otra opción. Tenía que descubrir la verdad, cueste lo que cueste. El silencio de la sala de reanimación la envolvió. Mia cerró los ojos y dejó que sus recuerdos la transportaran al pasado. A la época en la que era feliz. A la época en la que confiaba en Rick. Entonces, Mia era una joven ambiciosa, una empresaria en ciernes llena de energía y esperanza. Su empresa apenas comenzaba, pero ella estaba 100% segura de su éxito. Trabajaba día y noche, sin escatimar esfuerzos para hacer su sueño realidad. Y Rick. Rick había parecido su príncipe azul. Atractivo, encantador, un exitoso gerente en una compañía próspera. Pero nada había sido como ella lo imaginaba. Mia, un placer conocerla, dijo Rick con una sonrisa deslumbrante, extendiéndole la mano en la sala de conferencias de uno de los centros empresariales más importantes de la ciudad. Hola, Rick, el placer es mío, respondió ella, estrechando su mano y observando su impecable traje y su mirada segura. En aquel entonces, Rick parecía la encarnación del éxito y la confianza. Estaban en una reunión de negocios, discutiendo una posible colaboración entre sus empresas. Permítame invitarla a cenar esta noche. En un ambiente más relajado podremos hablar de nuestras oportunidades de cooperación, sugirió Rick, sin apartar la vista de ella. Mia dudó un poco. Siempre había sido cautelosa en las relaciones, especialmente en los negocios, pero Rick parecía sincero y amigable. Está bien, acepto, respondió la empresaria con una leve sonrisa. La noche resultó simplemente maravillosa. Rick era un conversador excelente, ingenioso, atento, y hablaba de sus planes de futuro, negocios y sueños. Mia lo escuchaba fascinada. En aquel momento, le pareció que, en el vasto mundo de los negocios, por fin había encontrado un alma afín. Pero unos meses después, el cuento de hadas terminó. Una noche, recibió una llamada de un número desconocido. Mia. Soy Rick. La voz al otro lado de la línea sonaba ronca y temblorosa. Rick. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué llamas desde un número desconocido? Preguntó ella preocupada. Estoy en problemas. Necesito mucho tu ayuda, susurró él. Sin dudarlo, Mia corrió a ayudarlo. Encontró a Rick en un almacén abandonado, golpeado y cubierto de sangre. ¿Qué ha ocurrido? Exclamó horrorizada al verlo en ese estado. Hice un mal negocio. Pedí dinero prestado a gente muy peligrosa, murmuró Rick. Ahora me lo exigen de vuelta y no puedo pagarlo. ¿Cuánto? Preguntó Mia, intentando mantenerse serena. Es una cantidad enorme. Estoy atrapado, ¿lo entiendes? Rick se cubrió el rostro con las manos. Y entonces ella descubrió la verdad. Rick, el exitoso gerente, estaba arruinado y endeudado. La empresa donde trabajaba estaba al borde de la quiebra y él mismo estaba en grave peligro. Resultó que las personas a las que había pedido dinero lo habían puesto en la cuenta regresiva. La deuda crecía cada día y Rick sabía que, tarde o temprano, los acreedores se desharían de él. En una ocasión, incluso lo arrojaron desde un puente al río como advertencia. Mia recordó cómo su corazón casi se detuvo al ver que sacaban a Rick del agua, medio muerto.
Después de eso, sin pensarlo, decidió ayudarlo. Para entonces, ya se había enamorado de él y no podía permitir que muriera. Vendió parte de sus acciones, hipotecó su casa, pidió un préstamo en el banco, reunió la cantidad necesaria y pagó la deuda de Rec. No sé cómo agradecerte, le dijo él, mirándola con ojos enrojecidos por la falta de sueño. Me has salvado la vida. Solo quédate a mi lado. Con eso me basta, respondió Mia, abrazándolo. Creía en su amor, pensaba que Rec cambiaría, que se volvería una mejor persona. Pero, si tan solo hubiera sabido lo equivocada que estaba. Sus recuerdos se rompieron como un hilo rasgado. Mia abrió los ojos. El silencio de la sala de reanimación la oprimía aún más. Rec la había traicionado y luego la había usado para sus propios fines. En ese momento, Patrick volvió a entrar en la habitación. Esta vez, Mia pudo verlo mejor, ya que empezaba a recuperar la claridad mental, aunque no la fuerza física. El enfermero era un hombre alto y robusto, con un rostro amable y sincero. En su mirada se reflejaba una genuina calidez. Hola de nuevo, dijo con voz tranquila y suave. Soy Patrick, tu enfermero. Te ayudaré en tu recuperación. Mia asintió en silencio, evitando mirarlo a los ojos. No te preocupes, añadió Patrick al notar su incomodidad. Todo estará bien. Haremos todo lo posible para que te sientas mejor. Le ayudó a acomodarse en una posición más cómoda, colocando almohadas bajo su cabeza con movimientos firmes pero delicados. Mia sintió un ligero hormigueo en las piernas. ¿Cómo te sientes?, preguntó él con preocupación. Ella se encogió de hombros. Me siento débil. Es normal. Has estado en coma durante mucho tiempo. Lo más importante ahora es no apresurarse y recuperar fuerzas poco a poco. Patrick le ofreció un poco de agua y la ayudó a beber. Mia sintió como el líquido refrescaba su garganta seca. ¿Tienes hijos?, preguntó Patrick con naturalidad. Mia negó con la cabeza. Entiendo, dijo él al notar su incomodidad. No te haré preguntas, pero si alguna vez quieres hablar, aquí estoy. En ese momento, una enfermera entró en la habitación. Era una mujer joven, de facciones finas y con una sonrisa fría y altiva. Mia vio desagrado en su mirada. Patrick, aquí estás charlando y aún hay mucho trabajo, dijo Jules con voz irritada. Te presento a Mia, nuestra nueva paciente, respondió él. La enfermera le dirigió a Mia una mirada rápida y evaluadora. Encantada de conocerte, dijo en tono seco. La tensión en el aire era palpable. Mia sintió una chispa entre Patrick y Jules. ¿Era posible que fuera celos? Jules se acercó al suero y comenzó a revisar algo. Ahora seré yo quien te administre las inyecciones y los medicamentos, dijo sin mirarla. Así que acostúmbrate. Patrick le dedicó a Mia una sonrisa de disculpa. Está un poco cansada, no le hagas caso. No pasa nada, susurró Mia. Jules le inyectó el medicamento de un modo que parecía innecesariamente brusco, como si lo hiciera con la intención de causarle dolor. Mia apretó los dientes para no quejarse. Creo que necesitas descansar, dijo la enfermera tras la inyección. No te molestaré más. Salió de la habitación lanzando a Patrick una mirada de reproche. Discúlpala, dijo Patrick una vez más. Es una buena enfermera, solo que tiene un carácter complicado. Lo entiendo, repitió Mia. Patrick la ayudó a recostarse y la arropó con una manta. Descansa, le dijo. Estaré aquí por si necesitas algo.
Con esas palabras, se sentó en una silla junto a su cama, sacó una pequeña libreta del bolsillo y comenzó a escribir en ella con entusiasmo. Mia cerró los ojos, escuchando los sonidos suaves. Gota a gota, la medicina entraba en su cuerpo. El sueño la envolvía lentamente, llevándola al olvido. Después de un par de días, se sintió un poco más fuerte y ya podía sentarse en la cama sin ayuda, haciendo ejercicios sencillos para las manos bajo la supervisión de Patrick. El joven auxiliar resultó ser muy atento y cuidadoso. Le contó historias de su vida, tratando de distraerla de pensamientos tristes. Así fue como Mia supo que Patrick era padre soltero. «Tengo un hijo, Chuck», dijo un día. «Seguramente lo recuerdas, ha venido a la habitación un par de veces. Tiene 8 años y lo quiero muchísimo». «Sí, es un buen chico», respondió Mia. «Vino a verme el primer día». Patrick sonrió. «Sí, Chuck es muy curioso. Todo le interesa. Sueña con ser médico, como León. En realidad, rara vez se porta mal, aquí está prohibido, ya sabes. Pero no tengo con quien dejarlo en casa, así que a veces tengo que traerlo al trabajo». «¿Entonces eres su padre biológico?», preguntó Mia con cierta timidez. «¿Por qué te llama tío Patrick?». Le incomodaba hacer preguntas personales. Patrick frunció un poco el ceño. «No, no soy su padre biológico. Lo adopté hace 7 años. Los padres de Chuck eran mis mejores amigos, murieron en un incendio, y no pude dejar al niño solo». La historia del auxiliar conmovió a Mia hasta lo más profundo. «Eres un verdadero héroe. Por lo general, los hombres no están tan dispuestos a asumir la responsabilidad de un niño, pero tú lo hiciste sin dudar». Patrick se encogió de hombros. «Solo hice lo que debía hacer, no podía actuar de otra manera». Guardó silencio por un momento, mirando por la ventana. «Pero mi exesposa no apreció mi decisión», continuó después de una pausa. «Alice no pudo aceptar a Chuck como suyo. Quería que lo llevara a un orfanato. Me negué. Y Alice simplemente se fue con otro». Mia sintió lástima por Patrick. Si alguien entendía lo que era ser traicionado por alguien cercano, era ella. «Lo siento mucho», susurró. «Todo sucede por una razón», respondió Patrick. «No me arrepiento de mi decisión. Chuck es lo más valioso que tengo». La miró con calidez. «Tú también eres una mujer fuerte, lo veo en tus ojos. Ya verás, superarás todas las dificultades y volverás a ponerte de pie». Las palabras del auxiliar le dieron fuerzas. De repente, sintió que no estaba sola, que había personas que la apoyaban y creían en ella. Sin embargo, Jules seguía tratándola con frialdad y desprecio. Hacía todo lo posible para demostrar su superioridad sobre la paciente adinerada a la que, en el fondo, envidiaba. Constantemente criticaba a Mia por su lenta recuperación y enfatizaba que ella era una enfermera profesional, mientras que Mia no era más que una paciente, aunque tuviera una cuenta bancaria impresionante. Mia intentaba ignorar sus comentarios mordaces, pero a veces era insoportable. Se notaba que Jules la celaba por Patrick. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que Jules estaba enamorada del auxiliar y veía a Mia como una amenaza que le robaba su atención. Un día, cuando Patrick salió de la habitación, Jules se acercó y la miró con desprecio. «¿Crees que puedes con todo?», preguntó con una sonrisa venenosa. Mia guardó silencio. «Patrick solo te compadece», continuó Jules. «Siempre se apiada de los desgraciados y los inútiles». «¿Y qué te hace pensar que soy inútil?», respondió Mia,
incapaz de contenerse. Bueno, yo no dije eso. No tergiverses mis palabras, Jules apretó los dientes. Pero, por ejemplo, yo estoy sana y puedo darle hijos. ¿Tú tienes hijos? ¿Cuántos? 2. 3. Hablaba como si sus palabras no estuvieran dirigidas a Mia, pero la intención era clara. Mia sintió como sus mejillas ardían de ira y humillación. Jules había tocado su punto más débil. Siempre había soñado con ser madre, pero ahora, después de todo lo que había pasado, no sabía si algún día podría serlo. Satisfecha con su efecto, Jules se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Mia en lágrimas. Esa noche, no pudo dormir. Las palabras de Jules retumbaban en su cabeza. ¿Y si tenía razón? No le quedaba nada. Su esposo la había traicionado, su casa ya no era suya, estaba completamente sola. Las lágrimas corrían por sus mejillas cuando se sintió indefensa y perdida. De repente, oyó un suave golpe en la puerta y luego vio a Patrick entrar en la habitación. Se veía preocupado. ¿Qué pasó? Escuché que estabas llorando. Mia se giró, tratando de ocultar sus lágrimas. No es nada, susurró. Solo me sentí un poco triste. Patrick se acercó y se sentó en el borde de la cama. No me mientas, ¿vale? Dijo con voz amable. Veo que algo anda mal. Cuéntame qué pasó. Mia lo miró y vio en sus ojos una sincera preocupación. En ese momento, entendió que podía confiar en él. Con esfuerzo, contuvo las lágrimas y le contó sobre la conversación con Jules, su envidia y sus palabras crueles. Patrick la escuchó en silencio y luego tomó su mano con suavidad. No le hagas caso, dijo. Solo tiene celos. Gracias, susurró Mia, cerrando los ojos. En ese momento, Jules asomó la cabeza por la puerta. Su expresión mostraba un atisbo de culpa. Patrick, ¿puedes venir un momento? El auxiliar la miró sorprendido. ¿Ocurre algo? Necesito hablar contigo, respondió ella. Patrick salió de la habitación, dejando a Mia sola, escuchando sus voces apagadas al otro lado de la puerta. Ella tenía curiosidad por saber de qué estaban hablando. Unos minutos después, Patrick regresó. Parecía pensativo. Jules se disculpó por sus palabras, dijo que se había dejado llevar y que no lo volvería a hacer. Mia guardó silencio. Espero que aún puedan llevarse bien, continuó Patrick. Todos necesitamos trabajar juntos para ayudar a Mia a recuperarse más rápido. Mia asintió. Sabía que tendría que aguantar a Jules, sin importar nada. Claro, podría quejarse a su médico, y él rápidamente podría cambiar a la enfermera o incluso despedirla, pero ¿qué lograría con eso? En el departamento todos murmuraban, pensando que se escondía de su propio esposo, y ahora esto. A la mañana siguiente, Mia se despertó por los gritos irritados de voces. Venían del pasillo. Una de las voces la reconoció de inmediato, era Rec. ¿Dónde está León? Exijo explicaciones. Gritaba él. Mia se heló. Su esposo de alguna manera había descubierto esto. Alguien le había contado de dónde había salido la filtración. ¿No será que fue la enfermera? ¿Acaso Jules no estaba con una cara satisfecha desde la mañana? Esa serpiente celosa le vendió a Rec para estar más cerca de Patrick. La puerta de la habitación se abrió de golpe y Rec entró como un torbellino. Detrás de él, con la cabeza baja por vergüenza, entró León. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el médico en voz baja.
¿Por qué tanta prisa? ¿Qué está pasando? Rugió Rek, mirando furioso a su esposa. ¿Acaso estás fingiendo? ¿Saliste del coma y nadie me dijo nada? Mia guardó silencio. Le dolía mirar a Rek a los ojos y ver en ellos tanto odio. Rek, por favor cálmate, intentó intervenir Leon. Mia necesita descansar. ¿Descansar? Ella está fingiendo. Rek se acercó a la cama y agarró a Mia de la mano. Habla, ¿cuánto más vas a seguir fingiendo ser un vegetal? Mia sintió como su ira comenzaba a hervir. Ira, dolor y frustración acumulada por todos esos años. Rek, suéltame, dijo ella con voz fría. Me repeles. Él soltó su mano como si se hubiera quemado. ¿Qué dijiste? Dije que me repeles, repitió Mia, mirándolo fijamente a los ojos. Sé todo. Oí lo que dijiste cuando pensaste que yo estaba muerta. La cara de su esposo se deformó por la rabia. ¿Lo oíste todo? Murmuró. ¿Y qué podrías haber oído? Todo, confirmó Mia. Y ahora sé quién eres en realidad. Eres un traidor. Basta, interrumpió León. Rick, como médico tratante de tu esposa, te pido que abandones la habitación. Mia necesita tranquilidad y tus problemas familiares los resolverás fuera del hospital y claramente no ahora. Volveré, murmuró Rick con furia, mirando a su esposa. Te arrepentirás de todo esto. Rick se fue, cerrando la puerta con fuerza. En la habitación se hizo un silencio. Mia, dijo el médico, mirándola con simpatía, no sabía que todo era tan grave. Está bien, respondió ella, ahora lo sabe. Gracias por ayudarme. Solo estaba cumpliendo con mi deber, comentó el médico, pero ahora me aseguraré de que el personal sea más atento con su cuidado. No tengo idea de cómo Rex supo que salió del coma. Mia miró a la enfermera de manera significativa y ella rápidamente desvió la mirada. Las sospechas se confirmaron. Si hubo una filtración, claramente no fue sin la participación de Jules. ¿Por qué la odiaba tanto? ¿Será por el ordenanza? Pero si fue León quien la asignó a Mia, ¿y qué competencia podría tener Mia en este momento? Aún no se sabía cuánto tiempo más le tomaría la rehabilitación y si realmente ayudaría en su difícil situación. Sin embargo, no todo era tan malo. Al menos ahora Rex sabía la verdad. Pensó para sí misma Mia. Ya no tenía dudas de que, después de salir de la clínica, pediría el divorcio. Incluso si su suegra lo pedía, Mia no cedería. Ya era suficiente, había sufrido demasiado. Gwen era una mujer amable y compasiva, siempre había tratado a Mia con cariño y comprensión. Y la nuera la quería de verdad, la consideraba como una segunda madre. Lo más doloroso para Mia era recordar cómo pagó la operación de su suegra, Gwen. A su suegra le habían encontrado un tumor y necesitaba tratamiento urgente. Podía acceder a una cuota estatal, pero tendría que esperar meses y el tiempo era crucial. Rick estaba desesperado, corría de un médico a otro, buscando dinero, pero todo era en vano. Mia, sin dudar ni un segundo, sabía que Gwen era casi la única persona cercana a Rick y no podía permitir que ella muriera. Como cuando salvó a Rick de los acreedores, Mia usó todas sus conexiones, arregló con los mejores médicos y pagó por la costosa operación y rehabilitación. Mia, literalmente le quitó a Gwen de las garras de la muerte. Mia recordaba perfectamente cómo Rick lloraba, la abrazaba y le agradecía por salvar a su madre. «Eres mi ángel», decía él entonces. «Nunca lo olvidaré».
te amaré por siempre. Mientras tanto, Mia sabía que el tratamiento de su suegra costó una fortuna. Vendió su parte en un proyecto prometedor y, en secreto, tomó otro préstamo en el banco. La joven empresaria hizo todo lo que estuvo a su alcance. Después de la exitosa operación, la suegra de Mia comenzó a mejorar lentamente. Gwen estaba muy agradecida con Mia, la trataba como a una hija. Y ahora, convencida de que Rec la había traicionado, Mia se preguntaba si su suegra sabía que su hijo planeaba deshacerse de ella. ¿Y si Gwen también formaba parte de ese sucio plan? No, probablemente no, ella no era así, pensó Mia. Y Gwen también intentó educar a su hijo de la manera correcta. ¿Acaso fue culpa de ella que Rec creció sin rumbo? Cuando Mia se sintió un poco más fuerte, Chuck entró en su habitación. ¿Puedo entrar?, preguntó tímidamente. Claro, Chuck, pasa, sonrió Mia. El niño entró, con el libro de texto y cuaderno en las manos, y se veía preocupado. Tía Mia, ¿me puedes ayudar?, preguntó. Claro, ¿qué pasó? Es un problema en la escuela, confesó el niño, bajando la cabeza. Me molestan, me llaman el hijo del limpiador. Mia frunció el ceño. Pero tu papá no es limpiador, es un sanitario, y esa es una profesión muy importante y necesaria. Lo sé, pero igual se ríen, suspiró el niño. Dicen que mi papá y yo solo sabemos limpiar los pisos. En ese momento, Mia sintió una gran pena por Chuck. Comprendió lo doloroso que debía ser para él. Escúchame bien, dijo ella. Lo que dicen los demás sobre ti no define quién eres en realidad. Lo único importante es cómo te ves a ti mismo. ¿Y cómo dejo de hacerles caso?, preguntó el niño. Sí, no es fácil, admitió Mia, pero es posible. Tienes que aprender a defenderte de los acosadores. No es necesario pelear, pero debes aprender a defenderte. ¿Y cómo lo hago? Mia sonrió, recordando su infancia. Cuando era pequeña, también me molestaban, compartió. Era muy tímida, muy reservada. Me hacían burla por usar gafas y porque me encantaba leer libros. ¿Y qué hiciste? Al principio lloraba, admitió Mia, pero luego entendí que no servía de nada, ellos solo se alegraban de mis lágrimas. Entonces decidí cambiar. ¿Cómo?, se emocionó Chuck. Empecé a aprender a defenderme, respondió Mia, y también respondía a los acosadores con sus mismas palabras, pero con humor. Y además aprendí a reírme de mí misma antes de que ellos pudieran hacerlo. ¿Y eso funcionó? Sí, asintió Mia. Dejaron de molestarme, entendieron que no valía la pena meterse conmigo. Ya no obtenían placer de eso. Chuck escuchaba atentamente, y sus ojos brillaban con esperanza. Además, añadió Mia, empecé a practicar deportes. Eso me ayudó a ser más fuerte y a sentirme más segura de mí misma. ¿Qué deportes?, preguntó sorprendido el niño. Karate y aikido, respondió Mia. Chuck la miró asombrado. ¿Karate? ¿Usted? Mia sonrió. Sí, yo. Y fue una de las mejores decisiones de mi vida. Yo también quiero hacer karate, exclamó Chuck. Es una excelente idea. La apoyó Mia, pero primero vamos a hacer la tarea. Chuck le pasó el libro de matemáticas. ¿Me ayudas con este problema?, preguntó. Vamos a intentarlo, respondió Mia. Y juntos comenzaron a buscar la solución. Mia le explicaba las matemáticas de manera simple y comprensible.
El niño prestaba mucha atención y hacía preguntas. ¿Qué es una raíz cuadrada?, preguntó. Es como buscar un número escondido. Imagina que tienes una caja de caramelos y en esa caja hay exactamente el mismo número de caramelos en cada fila y columna. La raíz cuadrada es el número de caramelos en una fila o en una columna. Chuck se quedó pensando. ¿Y si no hay suficientes caramelos para hacer un cuadrado perfecto? Entonces no es un número entero, respondió Mia. Es como si tuvieras un caramelo incompleto. Chuck se rió. Ya entiendo. Bueno, al menos ahora sé de qué hablan los chicos mayores. Continuaron con las matemáticas y pronto Chuck resolvió el problema por sí mismo. Lo logré, exclamó con alegría. Gracias, tía Mia. ¡Qué bien!, la felicitó ella. Eres muy capaz. En ese momento, Patrick entró en la habitación. Sonrió al ver a su hijo y a Mia juntos. ¿Y qué están haciendo ustedes aquí?, preguntó. Tía Mia me ayudó con matemáticas, respondió Chuck. Y no solo eso. Gracias, le agradeció Patrick. Es tan amable con mi hijo. Él es maravilloso, respondió Mia, cuando Chuck salió de la habitación. Pero necesita apoyo. Lo intento, suspiró Patrick. Pero a veces simplemente no tengo tiempo. Trabajo mucho. Sí, entiendo, dijo Mia. Pero lo más importante es que tu hijo sienta tu amor. Patrick sonrió. Lo amo más que a nada en el mundo. Por la tarde, Mia le pidió a Leon el teléfono. Necesitaba llamar a su empresa. Lo entiendo, dijo el médico, pero tienes que tener cuidado. El estrés te está contraindicando ahora. Sí, lo sé, respondió Mia. Seré cuidadosa, te lo prometo. Leon cumplió su promesa y, al pasarle el teléfono a la paciente, la dejó sola. Mia marcó el número de la oficina. Hubo varios tonos, luego la voz familiar de la secretaria. Compañía y socios, buenos días. Hola, soy Mia. Por favor, conéctame con el director general. Mia, dijo la secretaria sorprendida. Pero el director general ahora es Rick. Mia sintió como sus manos se enfriaban. ¿Qué?, preguntó, tratando de mantener la calma. Rick, repitió la secretaria. Ahora es el director general y ha entregado todos los documentos necesarios. ¿Qué documentos?, exhaló Mia. La autorización firmada por tu mano. El mundo se tambaleó frente a ella. Una autorización firmada por ella era imposible. Ella no había firmado nada. Era una falsificación. Rick la había engañado y había robado la empresa. Conéctame con él, dijo Mia con voz firme. Nuevamente se escucharon tonos. Y entonces, la voz de su esposo, arrogante y descarada. Hola, Mia, ¿cómo estás? ¿Me extrañas? Rick, dijo ella, tratando de no gritar, ¿qué has hecho? ¿Y qué hice?, se rió su esposo. Simplemente tomé lo que me pertenece por derecho. Tú misma dijiste que sin mí no podrías manejarlo. Falsificaste mi firma, dijo Mia. Ah, sí. Qué interesante. Demuéstralo, respondió Rick. No tienes nada. Y cortó la llamada. Mia se quedó como paralizada. Necesitaba actuar rápidamente para recuperar su empresa, pero ¿cómo? Estaba atrapada en el hospital, débil e impotente, con la perspectiva de quedar inválida por el resto de su vida.
Después de pensarlo un momento, Mia pidió al secretario que localizara a su antiguo gerente, Lucas. Un par de horas después, él ya estaba en su habitación. Entró pálido y asustado. «Mia», exclamó el hombre. «¿Cómo estás? Me alegra tanto que estés viva». «Lucas, necesito tu ayuda». «Sí, estoy dispuesto». «Dime qué hacer». «Rec robó mi empresa», dijo Mia. «Falsificó mi firma y presentó una autorización falsa». Lucas se puso aún más pálido. «Sentía que algo no estaba bien», murmuró, «pero no podía creer que tu esposo fuera capaz de algo así». «Lucas, tienes que ayudarme», dijo Mia. «Necesitamos reunir en secreto todos los documentos y pruebas de su fraude». «Pero Rec, él ahora está a cargo de todo», respondió Lucas. «Tal vez me despida o haga daño a mi familia». «Lucas», dijo Mia, mirándolo directamente a los ojos. «Entiendo que esto es peligroso, pero si no luchamos, Rec destruirá todo lo que he construido durante años». Lucas guardó silencio. La miraba, y Mia veía la lucha en sus ojos. Miedo contra el deber. «Está bien», dijo finalmente. «Te ayudaré, Mia. Haré todo lo que esté a mi alcance». «Gracias», susurró ella. «Sabía que no me fallarías». La noche lentamente cubría la clínica con su manto de sombras. Mia yacía en su habitación, reflexionando sobre lo ocurrido. La traición de su esposo, los documentos falsificados y los planes de Rec sobre su herencia, todo parecía una pesadilla. En ese momento, Jules entró en la habitación con una jeringa en las manos. «Voy a hacerte una inyección para dormir», dijo, evitando mirarle a los ojos. «Leon dijo que necesitas descansar bien». Mia asintió. No sospechaba nada malo. El cansancio se apoderó de ella, realmente quería dormir. Jules se acercó a la cama y se preparó para aplicar la inyección. Mientras lo hacía, la enfermera murmuraba algo para sí misma, como si estuviera a punto de hacer algo muy placentero. Mia la miró sorprendida. ¿Qué le pasaba? ¿Acaso algo estaba sucediendo con Patrick? «Ay, todas las mujeres son iguales, sueñan con amar y ser amadas». En ese momento, la puerta se abrió de golpe y Chuck irrumpió en la habitación. «No, no hagas esa inyección, ella morirá». El niño se lanzó sobre Jules y le quitó la jeringa de las manos. La aguja se golpeó y se dobló, el medicamento se derramó sobre el suelo. Jules retrocedió, aterrada y desconcertada. «¿Qué estás haciendo? ¿Te has vuelto loco? Mira que papá se va a encolerizar». «Lo oí todo, lo oí todo», gritaba Chuck, temblando por todo su cuerpo. «Tú y tío Rex se pusieron de acuerdo, él te pagó, quieres matar a tía Mia». Mia se quedó helada. «¿Entonces, fue Chuck quien la salvó?» Jules permaneció en silencio. Su rostro se palideció y le cayó un sudor frío en la frente. «Chuck, ¿qué estás diciendo?» Intentó justificarse, pero su voz temblaba, traicionándola por completo. «Estás malinterpretando todo». «No, lo oí todo. Decían que si ella se dormía, no despertaría más. Y vi cómo tío Rec te pagaba un montón de dinero. Dijiste que lo harías». Mia miraba a la enfermera. En sus ojos se reflejaba el miedo al ser descubierta. «¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esta inyección?», preguntó Mia. La enfermera guardó silencio, claramente sin saber qué decir. «Es solo un somnífero», finalmente balbuceó. «Parece que me equivoqué con la dosis, eso a veces pasa».
¿te equivocaste con la dosis?, repitió Mia. Pero Chuck dice que querías matarme, ¿a quién debo creer? En ese momento, Patrick entró en la habitación. El sanitario había escuchado los gritos y había corrido a ver qué ocurría. ¿Qué pasa aquí? Chuck, ¿otra vez has hecho algo? Te pedí que te quedaras quieto y no salieras de aquí. Papá, Jules quería matar a tía Mia. Quería hacerle una inyección para que no despertara más. Patrick miró a la paciente, luego a la enfermera. Desconfianza y horror brillaban en sus ojos. Jules, ¿qué significa esto? La enfermera solo sollozó, bajando la cabeza. A pesar de su debilidad, Mia se levantó de la cama. Patrick, llama a la policía. Ella se ha confabulado con mi esposo. Jules rompió a llorar. Patrick, perdóname. Perdóname. Tenía que hacerlo. Rick me prometió mucho dinero. Lo necesitaba mucho, mucho. En el rostro de Patrick se reflejaba el asco. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Patrick tomó el teléfono y llamó a la policía. Mia miraba a Chuck. El pequeño héroe le había salvado la vida. Gracias, susurró, abrazándolo. Eres un verdadero amigo. Solo quería que no murieras. Eres tan buena, respondió el niño, abrazándola. La policía llegó rápidamente. Mia fue atendida, mientras Jules fue arrestada. Patrick se quedó allí, con la cabeza baja, derrotado y decepcionado. No entiendo cómo pude equivocarme tanto con una persona, murmuró. Pensé que Jules era buena, amable. Mia lo miró con compasión. No te culpes, no podías saberlo todo sobre ella. Jules simplemente cedió a la tentación, pero puedes estar orgulloso de tu hijo. Es un verdadero héroe. El doctor entró en la habitación. El médico parecía preocupado y alarmado. ¿Qué ha pasado? ¿Quién llamó a la policía? Mia le contó todo. El doctor estaba en shock. No puedo creer que esto haya pasado en nuestra clínica y además en mi departamento. ¡Qué vergüenza!, dijo León. Voy a investigar todo a fondo. Gracias, respondió Mia. Sé que está haciendo todo lo posible. La noche pasó llena de inquietud. Mia no podía dormir, pensaba en lo que le esperaba en el futuro cercano, si sería capaz de detener las acciones de su esposo o si ya era demasiado tarde. A la mañana siguiente llegaron los investigadores al hospital. Interrogaron a fondo a Mia, Patrick y León, después de lo cual registraron los datos en el acta. Comenzó la investigación. Rika fue arrestado ese mismo día y acusado de intento de asesinato y fraude. Mia observaba todo desde la habitación y sabía que la justicia, tarde o temprano, prevalecería. Un par de días después, Gwen vino a verla. Mia, querida, no sé cómo mirarte a los ojos, dijo su suegra, llorando. No puedo creer que mi Rick sea capaz de esto. Siempre supe que era egoísta, pero que llegara a esto, es horrible. El investigador dice que fue Rick quien sabotearon los frenos de tu coche, ¿te lo imaginas? Pero Rick no lo hizo solo. La amante lo incitó. Ella trabajaba en la oficina contigo, se llamaba Kimi, creo. Incluso con lágrimas en los ojos, Gwen la abrazó. Gwen, no te culpes por lo que hizo Rick. Sé que me quieres como a una hija, y yo te quiero a ti. Siempre estaré agradecida por lo que hiciste por mí, Mia, susurró. Nunca olvidaré tu bondad. No es nada, me alegra haber podido ayudar, respondió Mia, aún sin creer que Kimi hubiera decidido traicionarla. Después de todo,
Fue ella quien la contrató sin un título universitario, solo con un certificado de secundaria. Más tarde, cuando Kimi tomó cursos financiados por su empresa, pudo aspirar a un ascenso y desarrollo profesional, pero en aquellos tiempos la joven recién graduada estaría dispuesta a trabajar por un plato de sopa, con tal de tener una oportunidad. Se rumoreaba que Kimi había sido expulsada de la universidad debido a un escándalo relacionado con rumores sobre su embarazo. Si era cierto o no, nadie lo sabía. Pero ya en el internado se hablaba bastante mal de Kimi, así que, por decisión unánime del cuerpo docente, se decidió su expulsión. Lamentablemente, Kimi no aprendió de sus errores y, una vez asentada en la oficina, volvió a sus viejos hábitos. Resultó ser la amante de Rek durante casi un año y Mia ni siquiera lo sospechaba. 3 meses después, Mia se recuperaba lentamente, pero de forma segura. La rehabilitación era dura, agotadora, pero sabía que debía seguir adelante, sin rendirse, por ella misma y por la justicia. La sala estaba llena. Periodistas, curiosos, caras conocidas. Mia, sentada en su silla de ruedas, sentía la mirada de cientos de ojos sobre ella. A su lado estaban Leon, su médico, y ahora también amigo, Lucas, el gerente de su empresa, quien había proporcionado pruebas irrefutables sobre la falsificación de documentos. Y también Chuck, el pequeño héroe que le había salvado la vida. El niño sostenía un robot de juguete que Mia le había regalado el día anterior. Rick, como corresponde a un acusado, estaba dentro de una jaula especial. Su rostro estaba demacrado, sus ojos se movían de un lado a otro llenos de miedo. Ya no parecía el exitoso y confiado empresario que había querido ser en el pasado. Ahora parecía un pobrecito, derrotado por la vida. El acusado, Rick Baranav, está acusado de intento de asesinato, fraude en gran escala y falsificación de documentos. La voz del fiscal retumbaba en la sala. Mia escuchaba cómo se desarrollaba el juicio, como si estuviera viendo una película sobre su propia vida. Recordaba los momentos felices, los sueños ingenuos y la cruel traición de su esposo al final. Mia, ¿puedes dar tu testimonio?, le preguntó el juez. Mia asintió y se levantó lentamente de la silla de ruedas, apoyándose en un bastón. Cada paso le costaba mucho. El dolor recorría todo su cuerpo, pero ella avanzaba, sin importar nada. Yo amaba a Rick, comenzó Mia. Su voz temblaba, pero estaba firme. Creía que le había salvado la vida, pero él me traicionó, intentó matarme para quedarse con el negocio. En la sala reinó el silencio. Solo se escuchaba su respiración entrecortada y la respiración pesada del acusado. No pido compasión, solo justicia. Rick debe pagar por sus crímenes. Los abogados del acusado intentaron presentar a Mia como una astuta mujer de negocios que vengaba a su ex esposo, pero las pruebas eran irrefutables, los testigos daban declaraciones verídicas. Luego habló la enfermera. Jules confesó que Rick le pagó para eliminar a su esposa y relató cómo el fracasado empresario la amenazó a ella y a su familia. Rick trató de justificarse, pero sus palabras sonaban poco convincentes. Negó todas las acusaciones, llamó a Mia una mujer loca y sedienta de venganza, pero nadie, ni el juez, le creyó, por supuesto. Chuck también intervino, su inocencia y sinceridad tocaron a todos los presentes. El tío Rick es malo, quería que tía Mia muriera, pero ella es buena, me ayuda con la tarea y me cuenta cuentos. Tras las palabras del niño, incluso el juez sonrió. Las palabras del pequeño sonaban tan sinceras que su padre no pudo evitar llorar. Rick recibió su condena, larga y merecida.
Mia observaba cómo lo sacaban de la sala del tribunal y no sentía ni alegría ni satisfacción maliciosa, solo vacío. Los días y semanas posteriores pasaron lentamente, de manera dolorosa. Estaban llenos de fisioterapia, masajes y ejercicios. Patrick y Leon estaban a su lado, apoyándola, ayudándola a no rendirse. «Eres fuerte, Mia, sé que lo lograrás», repetía constantemente el enfermero, masajeando sus cansadas piernas. Jules, despedida del hospital y convertida en una imputada en un caso criminal, ya no apareció más en sus vidas. El tribunal tuvo en cuenta sus méritos previos, su impecable historial laboral y su padre enfermo, que necesitaba cuidados constantes, por lo que Jules solo recibió una sentencia condicional y estaba decidida a comenzar una nueva vida. Pero antes de eso, vino a visitar a Mia, pidió perdón, aunque esta vez sinceramente, sin fingir. Mia perdonó a la exenfermera, sabiendo perfectamente que su exesposo era el culpable de todo. Ya casi al final de su rehabilitación, Patrick la invitó a dar un paseo y a cenar en un restaurante. Chuck corría a su alrededor, riendo y jugando con un perrito callejero que se había pegado a él desde que salieron de casa. «Mia, hace tiempo que quiero decirte. Eres muy importante para mí», dijo Patrick, un poco avergonzado. «Para Chuck, tú eres como una madre, veo cómo se siente atraído por ti. Y yo también me siento atraído por ti». Mia miraba a Patrick, a su rostro amable y sincero, y entendía, ahí estaba, la verdadera felicidad, no en el dinero, no en el negocio exitoso, sino en el amor y el cuidado de las personas más cercanas. «Yo también te amo», respondió Mia en voz baja. «Eso es lo que querías decir, ¿verdad?». Chuck, al escuchar la conversación, se acercó corriendo y abrazó a ambos. «Vaya. Ahora voy a tener mamá». «Papá, ya basta, no sigas, ¿no hemos ensayado suficiente en casa?». Patrick se sonrojó profundamente y luego sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Mia, ¿te casarías conmigo?». En sus ojos brillaron las lágrimas de felicidad. «Sí, claro», susurró ella. La boda fue sencilla, pero muy emotiva. En un pequeño y acogedor restaurante se reunieron solo los amigos y familiares más cercanos. Mia, radiante de felicidad, caminaba tomada del brazo de su médico hacia el altar. Aún no podía caminar sin bastón, por lo que necesitaba apoyo. Patrick la esperaba junto a Chuck, quien sostenía la almohadilla con los anillos de boda. Después de la boda, se mudaron a una pequeña casa junto al mar para su luna de miel. Mia continuó con su rehabilitación, pero ahora tenía una nueva motivación: estar sana y feliz por su familia. Un día, paseando por la playa, Mia sintió que podía caminar sin bastón. Dio algunos pasos, luego más, y comenzó a correr. Ligera, libre, como un pájaro que se escapa de su jaula. Mirando hacia atrás, vio a Patrick y Chuck, de pie en la orilla, saludándola con las manos. Ellos eran su familia, su apoyo, su amor, y por ellos estaba dispuesta a hacer todo.